hermanos, quería llevaros en esta mañana de nuevo al Salmo 119. Salmo 119, versículos 113 al 120, a seguir en esta serie que estamos desarrollando sobre estos textos. Salmo 119, vamos a ver los versículos 113 al 120. Dice el Salmo 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste, pisoteaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. ¿Quién no recuerda? Permíteme un paréntesis. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Salmo 119, versículo 118, es lo mismo. La astucia de los hipócritas es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Vamos hoy a centrarnos especialmente en el versículo 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. En consecuencia, por tanto, yo he amado tus testimonios. Hemos visto varias cosas y hoy vamos a seguir avanzando, el tiempo es corto. Este texto nos plantea una verdad y es lo que quiero en esta mañana compartir con 4 o 5 aspectos. Cuando uno ve lo que sucede en los demás, uno tiene que tomar una determinación seria. Es necesario, pues, tomar una determinación viendo lo que sucede en los demás. Como escorias. La palabra escoria es una palabra interesante. La escoria es el residuo que queda en el crisol cuando se funde un metal, sea el hierro, sea el oro, sea la plata, sea cualquier metal. No vamos esta mañana a contar todos los metales. Pero cuando se funde, en mi experiencia, recuerdo de jovencito, con 14, 15 años, en una joyería, de aprendiz, simplemente y además mal aprendiz. Pero yo recuerdo cuántas veces venían anillos o pulseras, en fin, lo que fuese, con una apariencia tremenda de oro, pero cuando se cortaba y se ponía todo en el crisol, se le ponía al fuego, después pues quedaba lo que se llamaba la escoria. ¿Y la escoria qué era? Eran impurezas que venían en el oro. Tú cuando cogías el anillo, pues lo veías y estaba todo reluciente, dirías que esto es 100% oro. Pero cuando lo fundes, te das cuenta que hay escoria, y que separar la escoria del oro, ese es el objetivo del crisol. Así se puede hacer después un buen lingote. El diccionario de la Academia Española nos dice que en la quinta definición, habla esto precisamente, pero la quinta definición, tratándolo, de la palabra escoria, tratándolo en un sentido general, dice que es la cosa vil y de ninguna estimación. Y aquí la escoria, y el contexto que se mueve, y hemos visto en semanas anteriores, en el versículo 113, tiene que ver con la hipocresía. Escarmentar el bien ajena es algo que denota madurez en los seres humanos. Yo no sé si alguna vez os ha mordido un perro. A mí nunca. Pero tampoco tengo ganas. Una vez me picó una avispa en Gijón y os puedo decir que no tengo más ganas de una avispa. Se pasa mal. Cuando uno escarmienta en piel ajena, eso significa madurez. Sabemos el refrán español: el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y encima la culpa es de la piedra, porque nos cuesta reconocer que hemos sido nosotros los torpes. Nadie, absolutamente nadie, es más listo que el prójimo. Y creo que por eso el Señor inspira al salmista, seguramente David, para escribir este Salmo 119. Cuidado, no te creas más listo que el prójimo, nos está diciendo este versículo.
No nos creamos que a nosotros no nos puede pasar lo que le pasa a los demás, la hipocresía. Oh, es que los demás son muy hipócritas. ¿Y tú y yo? ¿Quién no tiene su grado de artista, de hipócrita? Conocemos bien el texto de 1 de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La traducción de la palabra dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Eso a mí no me pasa, el otro sí que es tonto. Si te presumes de eso, ten cuidado porque te la vas a llevar bien gorda. Y en una versión perifrástica de la Escritura, traducción en lenguaje actual, dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. O sea, vas de listo y te llevas, como dice el otro, que no quiere caldo se lleva 2 tazas. Es esto. Muchas veces somos como el hijo pródigo, que llegamos a tocar fondo cuando pensamos o pensábamos que nunca nos iba a pasar. ¿Cómo me va a pasar esto? Recuerdo otro refrán. Nunca digas de este agua no beberé. Porque esto sucede. El hijo pródigo seguramente conocería a gente y diría, a mí no me va a pasar con esto. Como este pobrecillo desgraciado, este pobretón. Mira, tenía 4 duros, pero yo que tengo pasta, a mí esto no me pasa. Y le pasó. Recogiendo el texto 119, de nuestro salmo, podemos decir que el hijo pródigo llegó a ser escoria, porque el Señor lo consumió. ¿Verdad? El hijo pródigo llegó a ser escoria para su padre. Llegó a ser escoria para su hermano. ¿Recordáis lo que dice el mayor, el hermano mayor, cuando llega el hijo a casa? ¿Te vas a hacer fiesta a este que viene? ¿A este miserable, a esta escoria? Fue escoria para su padre, fue escoria para su hermano, fue escoria para su familia, fue incluso escoria a su pueblo para su cabezonería. Pienso en otro personaje bíblico, en Acán, ¿recordáis? Cuando tomó del enemigo, creo hace algunas semanas que era Eduardo, que nos lo citaba, ¿verdad? Tomó del enemigo y fue escoria para su familia, para su pueblo, porque trajo derrota a su pueblo, trajo derrota a su familia y a él, como no. ¿Recordáis el triste final de él y de su familia? Tu pecado, mi pecado, tu escoria, mi escoria, afecta a la iglesia. Tu escoria, mi escoria, afecta al pueblo de Dios, afecta a mi matrimonio, afecta a donde vivo, a mi medio en el cual estoy. El hijo pródigo fue escoria. Tenía juventud y la desperdició. Tenía un futuro en casa del padre antes de marcharse y marchó despreciando el futuro. El hijo pródigo es muy paradójico porque pensó que la escoria era su padre, sin embargo la escoria era él. Si alguno piensa estar firme, mire que no se la dé. Queridos hermanos, él despreció a su padre y dijo, el futuro es mío. Mi padre hace las cosas a la antigua usanza, hay que hacerlas a la nueva manera. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado, tengamos ojo avisor con los esnovismos. Tengamos ojo avisor con las nuevas doctrinas que se nos expanden constantemente. No tengo nada contra Internet, al revés, creo que es una bendición saberlo usar, pero dejándonos en las manos del Señor. Pero te puedes ver cualquier cosa, antes eran los libros, otras cosas. El mal siempre se busca caminos. Tengamos cuidado, queridos hermanos, con los esnovismos, con los cantos de sirena. El hijo pródigo fue escoria porque tenía recursos. ¿Y qué hizo? Es literal cuando Jesús expresa esa parábola en Lucas 15.
cuando todo lo hubo malgastado, tenía recursos y los desperdició. Dejó de ser oro para ser escoria. Podía haber tenido una vida grande y terminó teniendo una vida miserable. Dios tuvo misericordia de él. Como nos decía Matías el jueves pasado, estamos a tiempo de volver a Dios, ciertamente. Pero qué triste es volver a Dios habiéndolo malgastado todo, ¿verdad? Habiendo malgastado nuestra juventud, habiendo malgastado nuestros recursos, nuestras fuerzas. Creo que el hijo pródigo, por lo menos yo me veo reflejado en él, es como uno de nosotros más de una vez, ¿verdad? Ninguno de nosotros quisiera ser como el hijo pródigo, pero más de una vez lo somos. Solamente cuando, usando la expresión del versículo 119, cuando estuvo consumido, fue cuando pensó en volver al Padre. Qué triste, ¿verdad? Cuando estuvo ya no solamente tocado fondo, sino después de haber tocado fondo, cuando ya se consumió todo, fue cuando volvió al Padre. Qué triste no haber recordado a su Padre antes. Qué triste es que muchas veces no recordemos a Dios, aunque digamos que estamos haciendo las cosas para Dios. La culpa no era de la piedra. La culpa era del que lo tropezó. El problema no era el dinero, el problema era el corazón. Dice, como escoria hiciste consumir, y me gusta mucho esta expresión, a todos, absolutamente todos los impíos. Dios no hace, permitidme la expresión, clasificación de impíos, es todos los impíos. Por eso tantas veces he dicho, y creo que es el sentir bíblico, y por eso lo expreso, Dios no te pide, Dios no nos pide perfección, Dios nos pide consagración. En la parábola de los talentos no dice el dueño, perfecto siervo y fiel, sino bien buen siervo y fiel. Porque Dios lo que pide es entrega de tu parte y de la mía. Si fuésemos perfectos ya estaríamos en la presencia del Señor. Somos perfectos en Él por la sangre de Cristo, pero vivimos en cuerpo de pecado. Vivimos en un mundo imperfecto hasta que lleguemos a su presencia. Hiciste consumir a todos los impíos. Impío es apartarse de la piedad. Podemos decir que cualquier pecado es un acto de hipocresía, sea el pecado que sea, porque cuando se está pecando se actúa como lo que no es. Quien mata actúa como si fuera el dueño de la otra vida. Es un hipócrita, se está haciendo el Dios del otro. Quien se vanagloria es un hipócrita, porque quien se vanagloria está realmente evidenciando, está encubriendo, está enmascarando la miseria de su corazón. Si alguno piensa estar firme, recordamos. Quien maldice, por ejemplo, trata de esconder la miseria, lo vacío de su corazón. Y no digo más pecados porque ya Satanás se encarga de recordarnos y de tentarnos. ¿Sabes? No hay mayor engaño que creernos nuestras propias mentiras. A veces el mentiroso empieza a fabricar sus mentiras y lo que se llama el mentiroso compulsivo. De 5 palabras que dice, 7 son mentiras. Y empieza a creerse sus propias mentiras. Cierto personaje, que no recordar que era Johnny Weissmuller, que hizo las primeras películas de Tarzán, se metió tanto en el papel de Johnny de Tarzán, que dice las crónicas que cuando terminó sus días, ya murió hace años, terminó haciendo los aullidos de Tarzán, se creía Tarzán. Era un hipócrita, porque no lo era, realmente bien sabemos. No hay mayor engaño que creernos nuestras propias mentiras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Y eso es un principio natural y es un principio espiritual. Dice la Biblia, la palabra, no os hagáis ilusiones. No te hagas ilusiones. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno haya sembrado,
eso cosechará. ¿Tú te imaginas sembrar en el huerto lechugas y que salgan melones? Es imposible, ¿verdad? Quien siembra lechugas, recogerá lechugas. Quien siembra vientos, recogerá tempestades. Quien siembra para vida eterna, recogerá vida eterna. El hijo pródigo se creyó la propia mentira de ser autosuficiente. Con todo el capital, yo ahora vivo como un marajá. Y vivió como un mahara, que no es lo mismo. Se creyó que iba a poder vivir todo para mí y terminó apacentando cerdos. Es muy curioso, porque sabéis que el cerdo era un animal inmundo para el pueblo judío, pero allí no solamente habla de que cuidando cerdos, sino apacentando cerdos, es decir, teniendo paciencia con los cerdos. Cuando uno es un hipócrita, termina conviviendo con el pecado tan pancho. La culpa no era de los cerdos, la culpa no era del capital, la culpa fue de él. La palabra, queridos hermanos, sigue siendo viva, eficaz y cierta. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 19 y 20, que no me sustraigo de leer con vosotros. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado a las contaminaciones del mundo, disculpad porque tengo aquí mal mis notas y no quiero leerlo bien. Segunda de Pedro 2, 19 y 20. Le vuelvo a leer. No tengo bien las notas. Será la primera de Pedro 2. A ver. Pues no. El caso es que dice que habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Creéis que el hijo pródigo ganó mucho? El hijo pródigo no solamente no ganó nada, sino que lo perdió todo. Su peor estado podía estar tranquilamente en casa y terminó apacentando. La paciencia que podía disfrutar en casa la terminó disfrutando, entre comillas, con los cerdos. El aborrecimiento de la maldad, el aborrecimiento de la impiedad, de la hipocresía, se consigue solamente, ¿sabéis cuándo? Cuando se ama la ley de Dios. Es lo que nos dice el texto. Porque si yo no amo a la ley de Dios y quiero evitar la hipocresía, ¿sabes lo que voy a amar? Mi ego. Voy a amar, permitidme la expresión, la hipocresía espiritual. Ay, no, yo no soy hipócrita. Tristemente, ¿sabes? Estaré en esa escoria, en ese todos han sido consumidos. Al ver cómo van los acontecimientos, cómo camina la sociedad, nuestro amor al Señor, nuestro amor a la palabra, queridos hermanos, al ver cómo va nuestro corazón, nuestro amor a la palabra, tiene que crecer cada día. La sociedad ha cambiado, ha mejorado en muchos aspectos, los aspectos de la ciencia, como dice el apóstol, ha avanzado, que es una barbaridad, ha avanzado los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la medicina, etcétera. Pero el corazón del ser humano cada día está peor. Esta semana ha sido una semana que hemos oído varias noticias de violaciones de menores. Y pensábamos que íbamos a mejor. Pero mi problema no es lo que pasa en la sociedad, mi problema es cómo vivo yo para la gloria de Dios. Porque podemos decir qué mal está el mundo. Oh, sí, pero ¿y cómo estoy yo? ¿Sabes? A Dios a mí no me va a pedir de cuentas del mundo, sino de mí. ¿Cómo estoy yo? Nuestro amor al Señor, queridos hermanos, no debe ser como consecuencia de huir del mal, sino justo al revés. Huimos del mal porque amamos al Señor. Porque si no, amaríamos a Dios simplemente porque es lo menos malo. Uy, aquello es malísimo. Bueno, mira, me quedo con amar al Señor y ya está. Precisamente porque en el Señor, como dice el apóstol Pablo, estamos completos, lo demás nos sobra. Dios no es el comodín para librarnos del mal, sino que es el único que debe ser amado por encima de todas las cosas y admirado, como dice Isaías.
Dios no es la solución menos mala. Dios es el autor del bien. El desconocimiento de Dios, la falta de crecimiento en Él, nos hará inmaduros. Y un inmaduro cae fácilmente en las trampas de Satanás. Realmente el último aspecto que en esta mañana quisiera compartir con vosotros. Lo que le sucede a los demás no es solo porque se lo han buscado, sino porque son los testimonios del justo juicio de Dios. Eso le pasó por cómo iba. ¿Sabes? No es una cuestión del karma que dicen, es una cuestión del justo juicio de Dios. Decíamos hace un momento que Dios no puede ser burlado. Ciertamente, lo que sembramos es lo que recogemos. ¿Qué estoy sembrando yo? ¿Estoy sembrando amor en mi corazón hacia la palabra de Dios? El sabio Salomón, en un versículo que, viendo sobre todo a hermanos mayores, en este caso especialmente como va mi madre, recuerdo con mucha atención y importancia, Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque lo que siembras, recoges. Lo que siembras en tu corazón de joven, recoges de mayor. Dios, dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios está enfadado contra el impío todos los días. El enfado de Dios no es solamente los domingos, por ser su día. El enfado de Dios es todos los días. Los desastres naturales que vemos, las epidemias que estamos viendo, los conflictos bélicos que vemos son la evidencia que lo que se siembra se recoge. Y Jesús decía, vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos mandó? Ser luces en medio de las tinieblas. Porque la luz es lo contrario a la hipocresía. Queridos hermanos, quitémonos del pensamiento que el mundo está mal, que el mundo está fatal, como algo para justificar nuestra pasividad, nuestra falta de acción. Pensemos en cómo estamos actuando cada uno de nosotros y en cómo estamos contribuyendo en un mundo hipócrita a cambiar la hipocresía por la verdad. Puedes decir en esta mañana, es que yo soy solo, en el mundo somos 7.000 y pico millones de personas. Se cuenta la historia de alguien que estaba en la orilla de una playa recogiendo estrellas de mar. La mar, por estar mar de fondo, arrastraba hacia la playa, estrellas. Y hubo una persona que se dedicaba a coger una estrella, y había miles de estrellas, cogía la estrella y la devolvía al mar. Y sabes que cuando estás haciendo algo siempre aparece el clásico que te anima, entre comillas, a dejarlo de hacer. Le dice, hombre, ¿cómo tú cogiendo una estrella con la de miles que hay? ¿Qué vas a hacer? Mira, por ellas no puedo hacer nada, pero por esta ya he hecho todo. ¿Sabes? Tú y yo somos como esas estrellas en medio del mar. Tú dirás, es que hay mucha gente, pero cuando devolvemos una estrella de esas al mar, a esa estrella le cambias la vida. Quizá no vamos a convencer, no vamos a llegar a las 7.000 millones de personas, pero qué hermoso será llegar a una de esas estrellas que están agonizantes, ¿verdad? Porque seamos sinceros. Concluyo en esta mañana leyendo con vosotros un texto bíblico. Es un poco largo, pero creo que es lo que nos puede resumir en esta mañana. Quiero llevaros a Colosenses capítulo 3, los versículos 1 al 17. Y voy a leer la versión de la palabra, Colosenses 3, 1 al 17, que creo que resumen muy bien lo que en esta mañana he querido compartir con vosotros. Leo Colosenses 3, 1. ¿Habéis resucitado con Cristo? Orientad pues vuestra vida hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Poned el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, también vosotros apareceréis llenos de gloria junto a Él. Destruid lo que hay mundano en vosotros, la lujuria,
la impureza, las pasiones desenfrenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. Todo esto es hipocresía, fijaros. Eso es lo que enciende la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerlo. Es también lo que en otro tiempo constituyó vuestra norma de conducta y vida. Ahora, en cambio, es preciso que renunciéis a todo eso, a la ira, al rencor, a la malquerencia, a la calumnia, a la grosería. No andéis engañándoos, fijaros, la hipocresía, no andéis engañándoos unos a otros. Despojaos, es decir, quítate la ropa de la vieja y pecadora condición humana y convertíos en nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Ya no hay fronteras de raza, de religión, de cultura o condición social, sino que Cristo es en todos. Sois elegidos de Dios. Él os ha consagrado y os ha otorgado su amor. Sed, pues, profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos mutuamente, y así como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, cuando alguno tenga queja contra otro. Y por encima de todo, practicad el amor, que todo lo vuelve perfecto. Que la paz de Dios reine en vuestras vidas. A ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Que el mensaje de Cristo os llene con toda su riqueza y sabiduría, para que seáis maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. En fin, cuanto hagáis o digáis, hacedlo todo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor os bendiga. Amén.